Vamos a tratar el tema 44, titulado La prosa medieval, la Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X, el Sabio y Don Juan Manuel. Es decir, como se ve en el título del tema, es un tema bastante completito. Café para muy cafeteros. Volvemos continuamos lo que acabamos en el tema 43 con el Mester de Clerecía, porque aquí vamos a estar en pleno siglo XIII, ¿no? XIV, va a coincidir en el tiempo con esa época, con todo lo que se explicó, ¿no? Con esa etapa de Mester de Clerecía, pero aquí ya nos centramos en la prosa, en el desarrollo de la prosa medieval. Nos dejamos ya de cuadernas vías y, ¿no? E historias varias. Como introducción, a ver, la amplitud del tema que se puede mencionar aquí, que viene marcada por el carácter del término prosa medieval, que es muy generalizador, ¿no? Prosa es mucho más extensa que la poesía, ¿no? Bajo este título vamos a incluir, ¿no? Tenemos que mencionar aquí que vamos a incluir el siglo XIII, XIV y XV, porque aquí es donde, ¿no? Aquí se sientan las bases para muchos géneros que van a cristalizar luego en el 16 y el 17. Aquí nace todo, este es el germen de todo lo que viene después. Por eso es un tema tan capital, tan importante. Y tenemos que mencionar, sí o sí, la esencial figura de Alfonso X y de sus colaboradores, de la Escuela de Traductores. Tenemos que, en definitiva, en la introducción decir que es un tema importantísimo para el desarrollo de toda la prosa posterior. Aquí nace la prosa, aquí vamos a explicar cómo nace el castellano y cómo gana importancia y envergadura gracias a la figura de Alfonso X y que esta figura va a vertebrar prácticamente todo el tema y continuando con la figura de su sobrino, don Juan Manuel. Como primer apartado, a diferencia de otros temas de literatura, aquí ya no, como el tema es tan histórico y la historia está tan presente durante todo el tema, no hay un contexto histórico, social o cultural como tal, sino que empezamos diciendo, apartado uno, prosa medieval, dos puntos, visión de conjunto. Vamos a hacer una visión de conjunto de este concepto, ¿no? De prosa medieval, para aclarar un poco las ideas. A ver, por lo que conocemos, hasta el siglo XIII, el romance castellano era una lengua reducida al uso oral, ¿no? Para documentos escritos ya estaba en latín. Para documentos notariales, legislativos y tal, era el latín la lengua oficial. Así que el romance castellano era de transmisión oral, que estaba en lírica tradicional, cantares de gesta, que esto ya lo explicamos en el tema 42. Luego en el tema 43 explicamos el Mestre de Clerecía que, bueno, que ya empezó a usar el castellano, pero porque coincidía con esta etapa, ¿no? Porque, a ver, antes era todo en latín, los clérigos escriben en latín, pero el hecho de que luego se usara el castellano fue porque empezó a ganar importancia en el siglo XIII, que esto es lo que vamos a explicar ahora aquí en el tema 44. Vuelvo al tema 44. Los poetas cultos de la corte castellana, en todo caso, más que el castellano, preferían la lengua gallego-portuguesa, que había alcanzado una gran brillantez en esta época. De hecho, el propio Alfonso X escribió en gallego sus cántigas, o cantigas, ¿no? No sé, que yo lo tengo aquí sin tilde, pero bueno, las cantigas, supongo. A finales del siglo XII y comienzo del XIII, ¿no? 1200 y poco, ninguno de los ejemplares de prosa castellana tiene intención literaria, y son muy pobres todavía desde el punto de vista lingüístico. Por eso, como he dicho ya unas cuantas veces, en 4 minutos, se considera a Alfonso X como el verdadero creador de la prosa castellana, el verdadero creador, en negrita. En la Escuela de Traductores de Toledo se tradujeron, a ver, se traducían obras primero al latín, del árabe, y el rey Alfonso X en el siglo XIII impulsa y da un nuevo rumbo, un vigor a la escuela, con la realización de una empresa lingüística, una gran empresa lingüística y cultural, que es la de recopilar y traducir al castellano todas esas obras científicas y culturales que se traducían al latín, las árabes, las hebreas. Dijo, no, aquí se traduce como el meme este de la mujer esta de los juicios, aquí se habla español,
Pues aquí se traduce en español. En ese momento comienza a ser usada con toda dignidad el castellano como medio de expresión de la cultura y sustituye al latín. Y por otra parte, siguiendo esta visión de conjunto, en el siglo XIV, el sobrino de don Juan Manuel, con, ¿no? con su enchufe, ahora es el sobrino de Alfonso X, dotará al castellano de nuevas posibilidades expresivas. ¿No? Así se puede comprender ya que a finales del siglo XV surgiera, se produjera ¿no? Se publicara la Celestina, que es la obra maestra, una de las obras maestras de la literatura española. Es que, a ver, todo esto va allanando el terreno para que luego surja, no de casualidad, sino gracias a todo este proceso, ya se culmina en el siglo XV, a finales del siglo XV, con la Celestina. ¿No? Ese es como el proceso muy resumido de cómo la prosa castellana va evolucionando desde el siglo XII, XIII, hasta el XIV, bueno, hasta el XV, finales del XV, con la Celestina. Esta es la visión de conjunto de la prosa medieval, Alfonso X como el creador de la prosa, este cambio de rumbo a traducir al castellano. Apartado 2, orígenes de la prosa castellana. Vamos a, ahora sí, a meternos en faena, nos arremangamos y vamos a indagar en el origen, los orígenes. 2.1, situación de la prosa hasta finales del siglo XII. O sea, hasta 1199, hasta finales del siglo XII. La prosa literaria propiamente dicha, puesto que presupone un público letrado y con interés por los textos en romance, comienza en España relativamente tarde. Así pues, la verdadera prosa literaria escrita, originalmente en lengua castellana, surge en la España medieval como consecuencia de la labor desarrollada por la escuela alfonsíes, ¿no? Gracias a este desarrollo ya despierta esa lengua, la lengua castellana. Pero las obras en prosa más antiguas que han llegado hasta nosotros, o en dialectos vinculados con él, como el dialecto gallego-portugués, ¿no? La lengua gallego-portuguesa, no son de tipo literario, sino jurídico. Eran documentos notariales que en la redacción latina empiezan a introducir términos romances. Nos referimos aquí a las glosas, ¿no? Que era apuntes en castellano para ayudar a la traducción latina. Ese realmente es el testimonio primigenio del romance castellano, que, bueno, no del romance castellano, ojo, también estaba en navarro-aragonés, ¿no? Normalmente, que no es que hablamos de aparición de la lengua romance, no del castellano en sí. El castellano también, pero también aparecían otros dialectos, como hemos dicho, el navarro-aragonés. Porque las glosas estaban en este dialecto, relacionado con el castellano, pero no necesariamente castellano en sí. También se pueden comentar algunos textos. Yo tengo aquí anotado Nodicia de Quesos. Es que claro, si indagamos en la RAE lo que dice, ¿no? La RAE normalmente se ha tenido en cuenta la glosa emilianense, la glosa silense, como la primera prueba, testimonio de lengua romance, ¿no? Pero también hay un documento, bueno, Nodicia de Quesos, y los cartularios de Valpuesta, que son documentos que también estaban en romance, de los que se habla mucho menos, pero que también están ahí y son testimonios que irían incluso antes de las glosas emilianenses y glosas silenses, ¿no? Podemos comentarlo para decir que, bueno, que también hay documentos, aparte de las glosas, que también tenían escrito, ¿no? Manuscritos en lengua romance. Siguiendo con este 2.1, ¿no? Hablando de estos documentos en romance, la prosa literaria, la prosa auténticamente literaria, quitando estos documentos notariales y tal, de documentos jurídicos varios, la prosa auténticamente literaria se halla redactada en latín, ¿vale? Todavía, la auténticamente literaria. El romance se usaba para la vida diaria, pero la lengua de cultura era el latín. Un ejemplo de prosa literaria por excelencia es el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, que está en latín, y en el siglo XII ya va surgiendo una literatura hispano-latina, más variada y que era ya conscientemente literaria. Aquí tenemos el Disciplina Clericalis, de Pedro Alfonso de Huesca, y aquí tenemos que destacar, no como obra, sino como hito, para este desarrollo de la prosa en romance, la creación de la escuela
de Traductores de Toledo, que da a conocer en lengua latina, ¿no? Como he dicho antes, primero en lengua latina, hasta que cambió al castellano, un número considerable de obras árabes, hebreas, griegas, hindúes, ¿no? Que empiezan a llegar ahí a la lengua, a la primero latina, pero luego ya Alfonso X dice que de lengua latina, nanay, que aquí en castellano todo. Habiendo hablado ya de estos orígenes, ¿no? De la situación de la prosa hasta finales del siglo XII, vamos ahora desde finales del siglo XII hasta la primera mitad del siglo XIII. La prosa pre-alfonsí, ¿vale? Pre-alfonsí, antes de Alfonso X. En su mayoría, las obras que tenemos aquí siguen sin tener valor literario, pero sí que poseen ya valor de ensayos lingüísticos y de preparación del camino para la labor de la escuela alfonsíes. En primer lugar, hablamos de las crónicas, que son, bueno, los textos más antiguos, escritos en romance, ¿no? Quitando todo lo que hemos dicho antes, que son crónicas redactadas en dialecto navarro-aragonés, que figuran en la última página del Fuero General de Navarra de finales del siglo XII y principios del XIII. Continuamos con las colecciones de cuentos, que las colecciones de cuentos tuvieron gran éxito en la Edad Media, sobre todo por la utilización por parte de los predicadores, ¿no? de este tipo de cuentos, ¿no? Para facilitar la tarea a estos predicadores se realizaron recopilaciones de exempla, ¿no? Estos ejemplos, primero en latín y luego en romance, y aquí se puede observar una evolución en varias fases. Primero, comienzan siendo libros de consulta, escritos por clérigos para clérigos, que es como el que hemos dicho antes, la disciplina clericalis, que es como el primer paso, ¿no? Eran libros de consulta de clérigos para clérigos, este libro de Pedro Alfonso de Huesca. Más tarde ya se adaptan serían de clérigos para seglares. Y en algunos casos, el elemento de diversión y entretenimiento llega a eclipsar casi totalmente al elemento didáctico, que eso es lo que ocurre en el libro de Buen Amor, ¿no? Que ya se trató en el tema 43. Y culmina esta fase de los cuentos con el Conde Lucanor, que son obras escritas por seglares para seglares. Ya los clérigos no tienen mucho que ver, que es este Conde Lucanor, que lo comentaremos después. Aquí destacamos obras hindúes, ¿no? Como Kalila Edimna, que es como el origen de todos los cuentos, ¿no? Una colección de fábulas hindúes procedentes del Panchatantra, que pretende enseñar a los hombres a vivir virtuosamente, y el libro de los engaños, o Sendebar, que también es de procedencia persa o hindú. Este es el origen, ¿no? El origen de esta tradición de cuentos, que se tradujeron, ¿no? En esta época, y llegaron a conocerse gracias a estas traducciones. Continuamos, hay muchas crónicas, colecciones de cuentos, continuamos con esta prosa pre-alfonsí, con las obras sapienciales, como el libro de los 12 sabios, con Z, la poridad de las poridades, secreto secretorum, y el bonium, ¿no? ¿Cómo era? No sé, el bonium este tiene otro nombre, bonium o bocado de oro era, a ver, ¿cómo era? Bocados de oro, sí, yo sabía que era algo de oro, sí, bocados de oro. Son obras sapienciales, ¿no? De sabiduría. Las mencionamos y poco más porque si no es que yo estoy viendo el tiempo que tenemos, vamos a estar aquí una hora otra vez. Esos son un ejemplo de obras sapienciales de la época. Luego tenemos obras didáctico-doctrinales, como Disputa entre un cristiano y un judío y los 10 mandamientos. Textos geográficos, como La semejanza del mundo, y Biblias, incluso Biblias romanceadas, como La facienda de ultramar. Aquí podemos destacar también, mencionar que aparte de todo esto, pues el hecho de que se ordenara que los documentos notariales fueran redactados en romance, eso viene antes de Alfonso X, ¿eh? Su padre, Fernando III, ordena que los documentos notariales de interés público fueran redactados en romance. Y este sí que sería luego lo que da pie a que Alfonso X pues, continuara sentando las bases de que el castellano adquiriera categoría de lengua de cultura. Y eso lo tenemos aquí en esta época pre-alfonsí. Lo podemos destacar para terminar. Y vamos al apartado 3, Escuela de Traductores de Toledo. Los antecedentes, ¿no? Como 3.1, los antecedentes
lo podemos encontrar en el alto nivel desde el punto de vista cultural y tecnológico que la España árabe alcanzó en esta época, que proporcionó un poderoso incentivo para la adquisición de conocimiento por medio de las traducciones. Esta labor puso al alcance de Europa ejemplares traducidos no solo de escritores árabes, sino también hindúes y persas, como hemos dicho antes, y obras griegas perdidas en la tradición occidental. Estos son los antecedentes, ¿no?, históricos y culturales. Como 3.2, creación de la escuela toledana, la reconquista de Toledo, ¿no?, en el siglo XI, con la mezcla de su población, de culturas, ¿no?, y su rico tesoro de libros árabes, posibilitó el crecimiento de la actividad traductora en la península y muy pronto Toledo eclipsó a Cataluña y al resto de monasterios. La figura clave en este proceso es Don Raimundo, arzobispo de Toledo de 1126 a 1152, que convirtió una actividad esporádica en una escuela organizada de traductores que sería con el tiempo uno de los centros culturales de mayor importancia de la Europa medieval. Pero claro, esto no estaba exento de dificultades, ¿no? La dificultad de la traducción directa del árabe al latín se podía obviar, ¿no?, con borradores en castellano. Ya ese borrador en castellano era el intermediario, ¿no? Un primer experto, aquí lo que ocurría era lo siguiente: un primer experto vertía el texto en latín al castellano oralmente y el segundo traducía la versión esa, ese borrador, al latín. Pero el castellano ya estaba por ahí acechando en esta creación de la escuela toledana. Como 3.3, periodos y personajes destacados. En el primer periodo tenemos al primer impulsor de la escuela toledana, que fue el canónigo de la catedral, arcediano de Toledo, Domingo Gonzalo, que era llamado simplemente Gundisalvo. Gundisalvo inaugura una nueva edad del pensamiento medieval, renovándolo al contacto, ¿no?, con la ciencia árabe. También podemos destacar, aparte de este Domingo Gonzalo, Gundisalvo, a Juan de Sevilla, de quien se conocen traducciones latinas de obras árabes, astronómicas y astrológicas auténticas. También fueron de interés las matemáticas, la geometría y la lógica, y la filosofía árabe, que ya estaba agotada en Oriente, renacía en Al-Ándalus desde mediados del siglo XII gracias a la actividad de hombres como Averroes, ¿no?, el más grande, fue el más grande comentador de Aristóteles. Averroes, si no recuerdo mal, tiene una estatua en Córdoba, que yo soy de Córdoba. Creo que era de Córdoba, ¿no? A ver, Averroes, hombre, si tiene una estatua en Córdoba, tiene que ser de Córdoba. Sí, creo que sí, era de... No sé si nació en Córdoba. Séneca seguro que sí. Averroes me parece que también. Si alguien tiene otro dato que me lo diga, pero Averroes creo que nació en Córdoba en el siglo XII. Luego en el segundo periodo tenemos que la actividad de la escuela toledana continúa, ¿no? Ya durante el siglo XIII, bajo el patronazgo del arzobispo Jiménez de Rada. Durante este siglo es cuando surgen las traducciones arábigo-españolas. Y el último arzobispo toledano que aún promueve versiones latinas es don Gonzalo García Cundiel. 3.4, Alfonso X y las traducciones en romance. Aquí tenemos como el origen del cambio, que se podrá encontrar en la poderosa influencia de los colaboradores judíos de Alfonso X, que sentían una cierta aversión por el latín, que era la lengua de la iglesia cristiana, ¿no? Ellos como judíos pues estaban un poco en contra. Aunque se barajan otras hipótesis, esta es una hipótesis, como la tendencia natural de las lenguas vulgares a crear una prosa que compitiese con el latín como instrumento didáctico, o el deseo simplemente de secularizar la actividad intelectual que se inició ya en el siglo XIII. Por tanto, la escuela de traductores en latín trajo como consecuencia la escuela de traductores en romance, ¿no?, también conocida como la escuela alfonsí. Así que dicho esto, apartado 4. Alfonso X el Sabio, nacido en 1221, muerto en 1284. Todo el siglo, prácticamente abarca todo el siglo XIII. Bueno, con Alfonso X el Sabio podemos empezar hablando de la creación de la prosa castellana. Nos podremos meter en biografía, semblanza histórica, pero por falta de tiempo yo voy a entrar directamente en la creación de la prosa castellana. Podría ser un apartado ya 4.1. Sí, 4.1, creación de la prosa. A Alfonso X se le debe la consagración definitiva del castellano como lengua de cultura. Mandó que todos los documentos, sin excepción, fuesen redactados en castellano, ¿no?, como hemos anunciado antes.
Y esto se debió, según de Germont, a su fuerte conciencia nacional y al deseo de promover el único lenguaje común a las tres razas de su recientemente ampliado reino. Se encontró con dos problemas lingüísticos. Uno era el de disponer de una frase más amplia y variada que la que se usaba hasta entonces. Y en el léxico, eso en el plano sintáctico, en el plano léxico, el problema estribaba en crear o introducir vocablos para objetos y objetos, conceptos, realidades ignorados en lengua romance. Y este problema, según de Germont y también la Pesa, se resolvió creando palabras derivadas de las ya existentes. Se citaba el vocablo latino, griego o árabe, el que fuera, y se acompañaba una explicación en romance castellano. Como 4.2, escuelas alfonsíes, organización del trabajo. Aquí se va a explicar cómo se organizaba el trabajo. El monarca elegía contenidos y guiaba a los colaboradores. Tenía una misión de corrección, financiaba la empresa, pero algunas opiniones señalan que no realizó todas las obras. Por ejemplo, para Rico, otro mítico, Rico, Francisco Rico, es muy posible que el rey llegase a redactar él mismo algunas partes de sus obras o se las dictara directamente a algunos de los miembros del equipo. En cuanto a las etapas en el conjunto de la obra alfonsí, el año 1269 es el que marca la frontera entre ambas etapas. Antes de ese año 69 tenemos el periodo de las traducciones. La diferencia con el método ya visto de la escuela de traductores es que en este caso el primer traductor hacía igual su traducción oral al castellano, pero ahora el segundo escribía esa versión, pero dándole una redacción más cuidada, ¿no? Tenemos aquí el periodo de las traducciones, pero ya después del 69 empieza el periodo de las composiciones. Ya se abandonan los trabajos estos de una simple traducción y se inicia la redacción de escritos originales. Y aquí se incluyen las obras más importantes de Alfonso X, o donde Alfonso X colaboraba, ¿no? Y ahora entonces tenemos que abrir un 4.3 llamado obras. Como obra jurídica, como rey, la preocupación fundamental de Alfonso X fue la de dotar a su reino de un código legal común, obviamente. Son 4 las obras de esta índole que se conservan. El fuero real, que era un código único válido para toda la totalidad de su reino. El setenario, que era una mezcla de código legal, enciclopedia y manual para uso sacerdotal. Las 7 partidas, mítica obra, que constituye el código más importante de toda la Edad Media y la más amplia recopilación legislativa. Y el espéculo, una obra de menos trascendencia que las anteriores, pero también incluida en las obras jurídicas. En las obras científicas, que la mayoría son tratados de astronomía, astrología, algunas obras son los libros del saber de astronomía, que gracias a estos libros recibe Alfonso X la fama de sabio, o las tablas alfonsíes, que es la obra más importante de estas obras científicas al hablar de los movimientos de los planetas, la medida del tiempo y incluso los eclipses, fíjate tú, en el siglo XIII. Como ahora tenemos las obras históricas, hemos dicho jurídicas, científicas y obras históricas. Aquí, hombre, obviamente, empezamos por la historia de España, que quería ser una historia exhaustiva de España desde sus orígenes hasta la propia época alfonsí. Utiliza la amplificatio decorativa, el lenguaje sencillo, pero muy eficaz. Y además es una obra significativa para el estudio de la literatura, porque resume y prosifica una serie de obras tan extensamente que gracias a eso pudieron ser reconstruidas, que eso fue tratado en el tema de la épica, ¿no? Como los Infantes de Lara, el Cantar de Meocid incluso, o Bernardo del Carpio, con lo que salvó a la epopeya castellana de su casi total pérdida. O sea, gracias a esta historia de España, historia de España, tenemos la épica, prácticamente hoy en día. Sin esto quizá tendríamos mucho menos o casi nada. Así que desde aquí muchísimas gracias, Alfonso X, allá donde estés. Luego, la general historia quería ser una historia exhaustiva del mundo, desde sus comienzos, ¿no?, del Génesis, hasta la época alfonsí. Su fuente principal es la Biblia, pero Alfonso X y su equipo no se limitan a recoger y a traducir, ¿no?, solamente, sino que comentan y glosan sus fuentes y proceden también a la medievalización
del contenido recogido. Tiene un gran afán de exhaustividad, ¿no? Y tiene un lenguaje único, ¿no? E inmenso. Como obras recreativas, tenemos como ejemplo los libros de ajedrez, no, es un libro creo, que tiene una coma, me he liado. Libros de ajedrez, aquí escrito con X, ajedrez, dados e tablas. Destacamos eso como obra recreativa y ya está por mencionarla, porque también tiene, ¿no? Y poco más. Ya está, yo creo que con esto el apartado este de Alfonso X ya estaría. La prosa, después de Alfonso X, se llamaría así el apartado 5. Vamos a ir ahora, hemos hecho pre-Alfonsí, Alfonso X, ¿no? Y ahora la prosa después. A partir de la segunda mitad del siglo XIII se produce una auténtica proliferación de escritos en prosa. Por ejemplo, en los siglos XIV y XV tenemos un aumento considerable, ¿no? de esta prosa, que se debe a tres factores. La labor de Alfonso X anterior, que tuvo, muy importante. La creciente demanda de libros por público más culto, debido a la sacralización de la cultura y a la extensión de la educación a más capas sociales, ¿no? Y los adelantos técnicos como el papel, obviamente. El panorama de la prosa romance desde Alfonso X hasta principios del XV se puede resumir de una manera muy sencilla, ¿no? Traducción al romance, colecciones de apólogos y sentencias, obras didáctico-doctrinales y crónicas, y también la aparición de otros géneros como las biografías, los libros de viajes y las narraciones caballerescas. Como 5.1, esto es una introducción del apartado 5, como 5.1 podemos hablar de prosa romance a finales del siglo XIII y en el siglo XIV. Las nuevas obras literarias caben dentro de las tres categorías de composiciones didácticas, crónicas y obras de ficción. En el siglo XIV, con el paulatino ascenso de la burguesía, hace su aparición una nueva literatura de tono realista y satírico. En literatura, por ejemplo, vamos a ver que se recoge la crisis religiosa y de ideas feudales que por entonces se produjo, ¿no? Ahí se puede apreciar perfectamente. Y por último, señalamos que es el momento en el que aparecen ya grandes personalidades literarias, que ocurre cuando el autor quiere manifestarse con su propia individualidad. Desaparece así el anonimato de la época anterior. Así, el siglo XIV es el siglo de Don Juan Manuel y del canciller de Ayala, ¿no? El canciller de Ayala, en segundo lugar, como representantes de una nueva aristocracia culta y cortesana, ¿no? Don Juan Manuel, principalmente, y el canciller Ayala son los que dominan, bueno, el canciller de Ayala, Pedro López de Ayala. Vamos a comentar algunas obras de esta época. Empezamos con las obras sapienciales, didácticas y doctrinales. Entre las obras sapienciales tenemos, ¿no? de las que se han conservado, porque hubo más, pero de las que se han conservado tenemos el libro del consejo y los consejeros, historia de la doncella Teodor, el lucidario, que es una conversación entre un maestro y su discípulo, y no mucho más, ¿no? Esto entre las obras sapienciales, ¿no? Estas obras, según de Germont, comparten este sistema de preguntas y respuestas, que es el método que le era familiar a los cristianos medievales, ya que se utilizaba para la enseñanza del catecismo. Entre las obras didácticas y doctrinales tenemos Castigos y documentos para bien vivir, ordenados por el rey don Sancho, que éste dio a su hijo, ¿vale? Ese es el título, tal cual, y el libro de Barlam, con dos As, y Josafat, con J y PH. Y en este periodo encontramos también textos redactados por judíos conversos para convencer a otros judíos de que se debían seguir con su religión. Luego, en la obra, dentro de estas obras didácticas, podemos, aunque no sean doctrinales en sí, podemos destacar los tratados de cetrería y caza. Aquí destacamos el libro de la caza de don Juan Manuel y el libro de cetrería o de las aves de caza del canciller Ayala, ¿no? Pedro López de Ayala. Y luego ya las obras, terminando, las obras didácticas del 13 y el 14, podemos comentar que se hallan dentro de la tradición de la prosa agiográfica o son incluso derivaciones de los sacramentos, ¿no? Estas obras didácticas y doctrinales que hemos comentado. Como obras históricas tenemos las crónicas. A ver, en la época de Sancho IV se terminan obras comenzadas en el reinado de Alfonso X.
Así, tenemos una versión amplificada de la primera crónica general, que se redactó hacia 1298 como una continuación del texto alfonsí, ¿no? Se añaden noticias, obviamente, sobre el reinado de Sancho IV. En el siglo XIV surgen textos sobre reinados particulares, que completan la historia de España alfonsí. Aquí destacamos la gran crónica de Alfonso IX, hacia 1344, que guarda relación con el poema épico Poema de Alfonso XI. Por otra parte, una obra a medio camino entre las crónicas y la prosa de ficción es La Gran Conquista de Ultramar, fechada en el siglo XIV, probablemente en el primer tercio. La importancia de esta obra reside en la inclusión de dos leyendas, la del Mainete, sobre Carlomagno, y la del Caballero del Cisne, que conectan esta obra con la de la literatura artúrica, de gran difusión en la Edad Media, y que sirve para observar el proceso que cristalizará después en las novelas de caballería. Es decir, como hemos dicho al principio, aquí tenemos el germen de mucha de la prosa que encontraremos en los siglos XVI, XVII. Estas son las obras históricas, las crónicas. En cuanto a los libros de viaje, su valor literario es escaso, pero también se trabajaba estos libros de viaje. Y continuamos con las obras de ficción, 100%, ¿no? De ficción. Aquí podemos reunir tres grupos o ciclos: el artúrico, el troyano y el de aventuras varias. No podemos utilizar todavía el término novela, al igual que tampoco podemos utilizarlo, como ya se explicará en el tema 49, para los libros de caballería, los tratados de la picaresca, ¿no? Entonces, hablamos de historia de aventuras, con combates, amores, búsquedas, separaciones, reencuentros, viajes a otros mundos. Esto es un germen también, el germen de lo que luego sería la novela bizantina, por ejemplo. En cuanto al ciclo artúrico, podemos destacar el Amadís. A ver, el Amadís realmente es una considerada novela de caballería, pero se sabe que fue difundido en el siglo XIV, aunque llegó realmente a nosotros en el 1508. Y también El Caballero Cifar y El Caballero del Cisne. De la materia troyana, no podemos hablar de obras que trataban el sitio y la destrucción de Troya, que fue uno de los temas que cautivaron la imaginación de la Europa medieval, armonizando con dos de las más profundas preocupaciones de la época: el amor cortés, que ya estaba por ahí pululando, y la caída de la grandeza. En el siglo XIV encontramos, por ejemplo, una traducción de la Ilíada de Pedro González, y terminamos con el tercer ciclo de aventuras varias, que derivaban de la épica francesa y tienen como nota común el predominio de la acción exterior, en detrimento de las emociones y de la pintura de personajes. Vamos a hablar ahora, para terminar este apartadito, bueno, más que apartadito, este 5.1 que titulamos, ¿no?, prosa romance a finales del siglo XIII y siglo XIV, pues terminamos comentando la figura de Pedro López de Ayala, nacido en 1332, muerto en 1407, que recogió su creación poética en una obra heterogénea designada bajo el título de Rimado de Palacio. Dentro de su obra en prosa, que es la que nos interesa, destacan las crónicas sobre los cuatro reyes a los que sirvió, que fueron Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III. Para de Germont, el propósito sería, más que hacer un riguroso relato de los hechos, era justificar su carrera política y de un modo especial su cambio de bando durante la Guerra de los Trastámaras. Vamos ahora con el 5.2, la cumbre prosística del siglo XIV, don Juan Manuel, nacido en 1282, muerto en 1348. Empezamos por la personalidad y el estilo, ¿no? 5.2.1. Hablamos de que es un creador atípico en las letras de su tiempo. Nació en Escalona, ¿no?, en 1282, y murió siendo enterrado en el convento de Peñafiel, fundado por él mismo y en el que depositó su obra literaria. Es el primer autor, esto es importante, que ofrece una clarísima conciencia de escritor, ¿no? Y ya tiene la conciencia de que él es un autor con nombre propio. De Germont resalta dos rasgos sobresalientes que influyen en su quehacer literario. En primer lugar, la devoción a los dominicos y una obsesiva y consciente ambición y deseo de fama. Por eso
Él se consideraba ya un autor con nombre propio. Preocupado constantemente por tener un estilo propio, rechaza las citas de escritos anteriores. Asimismo, cuida mucho la corrección de sus escritos y busca conscientemente mejorarlos. Él siempre quiere buscar la perfección estilística. Su estilo se podría caracterizar por dos rasgos principales. El primero, la preocupación por la selección del lenguaje y el deseo de claridad y concisión. Y en segundo lugar, el empleo de un léxico bastante considerable. Otro de los rasgos característicos era el didactismo, ¿no?, que se ve claramente en su obra. Su literatura se encuadra dentro de la tradición didáctica medieval y su obra se inscribe en la línea de la moralización a través del entretenimiento. Tenemos influencia oriental y también cristiana, y en cuanto a su obra, aquí podemos mencionar una larga lista, pero destacamos el libro de las armas, los castigos et consejos a su hijo o libro infinito, libro de los estados o libro del infante, libro del caballero del escudero, la crónica abreviada, el libro de la caza, hemos dicho antes, tratado de la Asunción de la Virgen María y retoque de timbales, ¿no?, el Conde Lucanor. El Conde Lucanor vamos a tratarlo ahora en este subapartado, así que vamos a ponernos cómodos porque el Conde Lucanor es una especie de paréntesis en este apartado. Lo podemos poner dentro, ¿no?, de un 5.2.3, ya que el 5.2.2 podría ser su obra, la que he dicho antes, o incluso dentro del 5.2.2, que es su obra, metemos el Conde Lucanor y ya está, y no nos complicamos la vida. Con respecto a la estructura, consta, bueno, yo creo que todo el mundo que está estudiando esta posición lo va a saber, pero aquí hay que explicarlo, así que lo explico. Tiene 2 prólogos y 5 partes. La primera parte es la que tiene los ejemplas, ¿no?, esos cuentos. En las partes segunda, tercera y cuarta incluye narraciones que se sustituyen simplemente por sentencias, ¿no? La narración anterior se sustituye por sentencias, simplemente. Y en la quinta parte se ocupa de la salvación del alma. Es decir, la primera parte es la que realmente conoce todo el mundo, la de los ejemplas. La estructura de estos ejemplos es siempre la misma. Primero tenemos ese diálogo inicial donde el conde plantea un problema a Patronio, Patronio responde con un cuento del que se desprende una enseñanza, la enseñanza se aplica al caso concreto del conde Lucanor, luego se introduce el propio don Juan Manuel para probar su eficacia, y unos versos finales que encierran esa especie de pareado que resumen el contenido del cuento y enlazan con la literatura de didáctica de sentencias, ¿no? En las fuentes, ¿no? Las fuentes principalmente lo tenemos en Oriente, ¿no?, de origen oriental, pero también tiene cierta tradición española, tradición clásica, eclesiástica, aunque aparte de todas las influencias y fuentes, se percibe una gran originalidad, ya que actualiza los temas, haciendo que un cuento parezca un hecho verdadero, ¿no?, muy verosímil. No es original el tema en sí, sino el desarrollo, la creación del tema, ¿no?, y la puesta en práctica. Con respecto al estilo, en la parte 1, en los ejemplas, el estilo es sencillo y natural. En las partes 2, 3 y 4 es un estilo más barroco y complicado. Y en la parte 5 cambia otra vez y vuelve a ser un estilo más sencillo. Para esa parte que se ocupa de la salvación del alma. Como hemos dicho antes, la intención es puramente didáctica, ¿no? Vivir con mesura sería su doctrina principal. Y ya está, quiere transmitir una serie de enseñanzas, pero al mismo tiempo que entretiene, ¿no? Enseñar deleitando. 5.3, ya dejamos ya don Juan Manuel, conde Lucanor, dejamos ya todo lo que hemos explicado anteriormente, ¿no?, sobre las obras de didácticas y tal. Y vamos a pasar ahora a un 5.3 dentro de este apartado, de gran apartado 5, donde tenemos principalmente, bueno, primero le ponemos el título, prosa en el siglo XV, ¿vale? Vamos ahora ya a la prosa en el siglo XV. En muchos aspectos, la prosa castellana no rompe con su pasado, sino que simplemente lo desarrolla y enriquece, como ocurre con la novela sentimental. Así pues, los escritores didácticos continúan
los temas tratados en los siglos anteriores. Con respecto a la prosa de ficción, siguen destacando dos géneros, la novela sentimental, que hemos dicho, y la de caballería. En el aspecto formal, el cambio es mayor. En los siglos anteriores, la prosa se caracterizaba por su sencillez. Y ahora, las traducciones del latín son más frecuentes incluso que antes. Por lo tanto, la característica principal de la lengua pre-renacentista, siglo XV, es el latinismo. Parece que vuelve un poco, ¿no? Se desarrolla el castellano, originalidad, y vuelve un poco, un pasito atrás, a cierto latinismo, ya que, bueno, esto tiene un doble motivo. El traductor tiende a reproducir los giros de la lengua originaria, que era el latín, y también el autor toma como modelo lingüístico el latín. Entonces, se desprende ahí cierto latinismo en estas obras. Empezamos aquí con la prosa histórica. Ahora se tiende a moralizar partiendo de los hechos que se narran. Hemos dicho que hay cierto influjo del latín, ¿no? Mucho latinismo. Aquí podemos destacar las crónicas reales, que engloban tres reinados: el de Juan II, el de Enrique IV y el de los Reyes Católicos, ¿no? Como la crónica de los Reyes Católicos de Diego Valera, la crónica de los señores Reyes Católicos de Hernando del Pulgar y también la de Andrés Bernaldez. También tenemos, aparte de estas crónicas reales, las particulares, donde se abandonan las grandes compilaciones para dar paso a hechos contemporáneos, y continuamos con las biografías colectivas, que están formadas por colecciones de semblanzas de hombres ilustres. Aquí destacamos Generaciones y Semblanzas, de Fernán Pérez de Guzmán, y Los claros varones de Castilla, que son retratos de Hernando del Pulgar. Cerramos esta prosa histórica con la prosa histórica novelada, donde destacamos la Crónica sarracina, de Pedro del Corral, y la Historia de la doncella de Francia. Ahora, después de la prosa histórica, tenemos la prosa didáctico, moral y religiosa. Enrique de Villena es el representante de esta época de tránsito. Destacamos los 12 trabajos de Hércules, de 1417, donde hay huellas de Dante y Petrarca ya. También destacamos el arte cisoria, el tratado de la fascinación o del ahogamiento, el tratado de consolación y el arte de trovar. Otro autor destacado es Alfonso de Cartagena, de quien destacamos Memorial de Virtudes y Doctrinal de Caballeros. Vamos a ir cerrando ya el tema. Seguimos con la prosa filosófica, donde destacamos al Marqués de Santillana y su proemio, y el arte de trovar, que hemos dicho anteriormente, de Enrique de Villena, que se ha mencionado antes, pero que también puede ser incluido como prosa filológica. ¿He dicho prosa filológica? Creo que sí, ¿no? Sí, la prosa filológica. De Alonso de Palencia es el universal vocabulario en latín y en romance, y de Juan de la Encina conservamos el arte de poesía castellana. Y por supuesto, aquí tenemos que mencionar prosa filológica, por Dios, Antonio de Nebrija y su gramática de la lengua castellana, de 1492, por supuestísimo. Aquí ya está entroncando, ¿no? Estamos entrando ya casi en el XVI, ¿no? Estamos ya en ese siglo bisagra. Seguimos con los libros de viaje. En los libros de viaje hay un interés por lo exótico en obras como La Embajada a Tamorlán, de Ruy González de Clavijo, y también destacamos Las andanzas e viajes de Pero Tarfur por diversas partes del mundo habidos, ¿vale? En estos libros de viaje. Seguimos con la prosa de ficción, novela sentimental y de caballería. Aquí destacamos, por supuestísimo, El siervo libre de amor, de 1440, de Juan Rodríguez del Padrón, que inicia el género, y El tratado de amores de Arnalta y Lucenda, y por supuestísimo, La cárcel de amor, de Diego de San Pedro. En cuanto al género de caballerías, hay versiones del Amadís, ¿no? Hay alguna versión del Amadís de Gaula por ahí, pero sus mayores éxitos procederían ya del siglo XVI, ¿no? Ya del Renacimiento. Ahora sí que sí, cerramos el tema con la prosa satírica, destacando al arcipreste de Talavera, Alfonso Martínez de Toledo, con su Corbacho, que es la obra más representativa. Su finalidad es la misma que la del arcipreste de Ita: alabar el amor a Dios y reprobar el mundano, pero aquí no encontramos esa alegría de vivir de Juan Ruiz, ¿no? También tiene cierto toque misógino, está dentro de la literatura misógina del XV,
eh, menciona a las mujeres como incitadoras del pecado y en cuanto al estilo, el autor es consciente de que escribe para un público amplio y por eso, según la situación, utiliza el habla popular o el ejemplo, el exemplo o el lenguaje escolástico, ¿no? Dependiendo de la situación. También destacamos desde el punto de vista lingüístico el uso del lenguaje popular que produce una auténtica sensación de realidad. Y fin, ¿vale? Fin del tema 44. Como conclusiones, pues podemos mencionar, por supuesto, que este tema, aquí en este tema tenemos el origen de mucha, ¿no? De toda la novela del 16, 17 se encuentra aquí. Destacamos a Alfonso X, la importancia que tuvo para el castellano, aquí se afianza el castellano al 100%, y ya está, ¿no? Que hemos hablado del Conde Lucanor, el Conde Lucanor con esa prosa didáctica tan que ha llegado hasta nuestros días, con enseñanzas que hoy en día tienen vigencia, ¿no? Tú te lees un cuento del Conde Lucanor y puedes aplicar algunas de las enseñanzas, no todas, a la actualidad incluso, ¿no? Tenemos toda esa influencia árabe muy importante, ¿no? De todos esos cuentos y fábulas árabes y hebreas, ¿no? E hindúes. En cuanto a relación con las competencias, podemos hablar por supuesto de la competencia en conciencia y expresión culturales, la competencia, bueno, no hay muchas más donde se puede relacionar, pero hombre, dentro del currículo de la LOE, pues por supuesto la competencia literaria, ya que, a ver, conocer este tema te da pie luego a relacionarlo con toda la literatura que vino posteriormente. Voy a hacer como hago siempre, que es destacar bibliografía. Podemos incluir aquí alguna versión de las que tengáis del Conde Lucanor, por ejemplo la de Blecua y Gómez Redondo, de Castalia, de Germont, la historia crítica de la literatura española, de Ariel, de La Pesa, bueno, aquí tiene la historia de la lengua, pero no sé hasta qué punto la podría incluir. Yo la tengo aquí anotada, no sé por qué, pero bueno, si la queréis, por rellenar. Luego también podemos hablar de Francisco Rico, con su Alfonso el Sabio y la General Historia, de Ariel. Y como al final hemos hablado del arcipreste de Talavera, pues tengo aquí un estudio de González Muela, titulado El arcipreste de Talavera, de Castalia. Y ya está. Con esto y un bizcocho cerramos aquí el tema 44.